Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación. Cuando hablamos de servidor público, probablemente él es uno de los muy buenos ejemplos de lo que significa una vida dedicada al servicio público. Fue dirigente estudiantil, fue fundador del MAPU, vivió en el exilio, vivió en México, trabajó en la BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, volvió a Chile y ha sido diputado por 6 periodos y hoy es senador por Santiago Oriente. Tenemos el privilegio de estar con el senador Carlos Montes. Bienvenido, senador. Muchas gracias por la invitación a este programa que ya ha ido adquiriendo su historia, su trayectoria. Cuando uno ve su trayectoria, senador, una vida dedicada al servicio público, ¿qué siente usted? Mire, esto tiene mucho que ver con la historia familiar, con la formación, y hay gente que piensa que uno está solamente con ciertos poderes y ciertas condiciones. Yo tuve problemas durante los 17 años de dictadura, yo no lo pasé muy bien, o sea, por distintas circunstancias, no siempre fue ser parlamentario y tener posibilidad de incidir en las cosas. Pero yo creo que es parte de los valores que uno tiene, de la vocación que uno tiene, y además que la ciudadanía me ha elegido, o sea, ha encontrado que yo puedo servir desde ahí. La posibilidad de haber estado en un puesto ejecutivo siempre se planteó, era una posibilidad de haber estado en otro tipo de roles, pero al final he terminado desde el Parlamento tratando de aportar hoy día sobre todo a las grandes transformaciones que está empeñado el país. Cuando uno menciona su nombre no tiene anticuerpos, su nombre trae seriedad en los temas que usted maneja. ¿Cómo ve usted la coyuntura, no desde el punto de vista de lo que se está discutiendo hoy, sino que más en el largo plazo, las transformaciones del país, un país que tiene que estar jugando un juego global, pero que tiene que tener equidad, que tiene que tener identidad? ¿Cómo ve usted esa coyuntura del país en ese marco? Mire, yo creo que es bueno ubicarlo en un marco internacional, además, porque la crisis que hubo en 2008, 2009 en Estados Unidos, en Europa, y todo el cuestionamiento al capital financiero, el rol, los riesgos que representa, ha generado un debate nuevo, incipiente todavía, y buscar otras alternativas de crecimiento y desarrollo. No podemos vivir solamente de una economía básicamente financierista, como dice Ricardo Freire Davis. Tenemos que ir produciendo más bienes, tenemos que ir generando capacidad de procesar los recursos naturales, capacidad de desarrollo del capital humano, la tecnología, en fin. Yo creo que hay un mundo que ha cambiado. Además, en Chile se agregó una cosa, que mucha gente salió a las calles a decir, mire, no nos gusta la sociedad que se construyó después de la dictadura, no nos gusta y queremos una sociedad con menos abuso, más equitativa, y que realmente haya más preocupación de unos por otros. El nosotros pasa a jugar otro papel y no cada uno preocupado a sí mismo nomás. Y eso yo creo que llevó a que la presidenta Bachelet, cuando planteó su candidatura, planteó con una candidatura de transformaciones profundas en ejes bien concretos y bien fundamentales. O sea, esto de hacer una reforma tributaria no es una reforma tributaria solamente, es afectar una manera de distribuir el producto al país, y por eso que se busca captar muchos recursos, 8.200 millones de dólares, pero además terminar con toda una línea de privilegios y de franquicias, porque nuestro sistema tributario está lleno de privilegios y franquicias. Se estima solamente en franquicias de 1.200 millones de dólares los que hay ahora, pero los privilegios del FUT, que tanto se discute ahora, es un sistema, es un gran premio al capital grande que invierte, y además lleno de forados y posibilidades de eludir impuestos, y en fin, eso es un cambio bien estructural. Y además plata para educación, y después la reforma educacional, que también es alterar una lógica de un sistema. Ahora, cuando uno piensa en cambios, hay como varias facetas del cambio. Por un lado está cómo se busca la equidad, ¿cierto? Por otro lado está cuáles son los instrumentos, qué herramientas, cómo se introduce la modernidad, cuál es el grado de innovación que tenemos para ser creativos y usar herramientas distintas. ¿Qué piensa usted, senador, en términos de, ¿somos en Chile un país innovador? Mire, los intentos que han habido, los proyectos, algo se avanza, pero no estamos ni mucho menos a la altura de un país de $20.000 per cápita. O sea, yo creo que nos falta pegar un salto
Quizá aquí lo que falta es un rol mucho más proactivo del Estado en esta materia, no solo por la línea de la franquicia tributaria a quienes hacen investigación y desarrollo, sino que también asumir de que hay áreas que tenemos que asumir de una manera mucho más creativa y que se requiere un acuerdo público-privado. Todos los años que llevamos hablando de la energía solar, por ejemplo, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿en qué está? Está muy atrasado, o sea, esto deberíamos estar en otra... Eso suponía un entendimiento público-privado distinto y un Estado que pudiera jugar un rol no puramente subsidiario, sino que tomara iniciativa. ¿Para qué hablar del tratamiento de los residuos cuando uno ve en varios países latinoamericanos que ya están produciendo energía a partir de los residuos? Y nosotros no estamos produciendo energía a partir... Hay un proyecto piloto ahora en el sur y en distintos lados, pero no hay nada muy definitivo, nos falta... Colombia es un buen ejemplo. Colombia y Ecuador también, o sea, falta tomar decisiones de esto como sociedad y yo creo que en esto puede haber mucho más acuerdo que lo que se cree, pero hay una cuestión ideológica que dice el Estado no puede incursionar en cierta iniciativa, esta idea del Estado subsidiario, el Estado solo, y eso nos ha retrasado en esas dos áreas. Y en el campo de la pyme nosotros tenemos un atraso en la modernización del parque tecnológico de buena parte de la pyme. Yo siempre pongo el ejemplo de los talleres mecánicos. Los talleres mecánicos están con tecnología de, no sé, 30, 40 años atrás. ¿Y por qué no pasan a tener otra tecnología? Porque falta una decisión política, no es solo un problema económico, porque cuando en Italia la crisis del 2008-2009 dijeron mejoremos el parque tecnológico de la pyme, en ese momento un país que lo tiene mucho más moderno que el nuestro, se puso una ley que fue la ley Sabatini, que era una manera de incentivar el cambio y con un periodo de gracia para pagar, con crédito, con periodo de gracia para pagar, bastante largo y con crédito bajo. En fin, el objetivo era modernizar, en ese caso allá la pyme. Tratamos de que eso se hiciera acá, pero acá de repente hay como autoinhibición del rol que debe jugar el Estado en ciertas áreas. Y le hemos mencionado tres: producción de energía, todo el tratamiento de residuos, modernización de la pyme. Ahí se requiere otra forma de hacerlo. Y probablemente es toda la cadena, porque al final, cuando uno ve en el caso de los talleres mecánicos que usted comentaba, no solo los talleres se quedan atrás, sino que también hay todo un efecto de las escuelas técnicas, no tienen tecnología como para, entonces los técnicos, los jóvenes que salen de una escuela técnica usan motores Peugeot del año 74 para desarmarlos, digamos, y no son agentes innovadores cuando salen al mercado. Sí, yo creo que todo el tema de la educación técnico profesional es un temazo. Yo personalmente a esta altura, aquí no ha sido problema de falta de recursos. La educación técnico profesional ha tenido recursos en el ministerio todos los años y le sobran los recursos. Si gasta el 20% de los recursos que tiene disponibles, mucho, 20, 30. Pero hay un problema de que no hay un proyecto país en esta materia, que tiene mucho que ver con tener o no tener política industrial. O sea, porque un país con política industrial se preocupa de preparar. Pero además tenemos rigidez en todo lo que es formación, porque, o sea, está claro que tenemos déficit de buzo en profundidad. Está claro que tenemos déficit en una serie de aspectos, hasta de personas que trabajen en los hospitales como técnicos, faltan personas. Entonces nos falta como mucho más decisión para enfrentar los déficits, que están claros cuáles son, porque lo han estudiado las propias empresas, han habido comisiones. Entonces nos falta decir ya frente a esto, a nivel secundario vamos a hacer esto, a nivel superior vamos a hacer esto otro, y en capacitación vamos a hacer... Nos falta en materia de educación técnico profesional una voluntad mucho más industrial, mucho más industrializadora, y como que se cree que vamos a seguir viviendo mucho tiempo de los recursos naturales, del retail y del sector financiero. Necesitamos darle densidad a nuestro aparato productivo, y eso supone una vocación industrial. ¿Qué pasa cuando hay estos ejemplos que estamos hablando, pero hay muchos otros, que son como necesidades que si uno junta a 5 personas inteligentes, digo yo, en una sala, queda claro lo que hay que hacer. Pero socializarlo, llevarlo a la práctica, ¿en dónde nos entrampamos en eso? No, yo creo que aquí había una cuestión básicamente ideológica. O sea, una idea de que el Estado no puede hacer cosas que incluso en la historia de la propia dictadura lo hizo. O sea, cuando la dictadura decidió expandir el 701 en materia forestal, o cuando decidió incentivar de alguna manera el sector del salmón, o sea, incursionó en áreas industriales. Pero después llegó una cierta visión de economistas de gobierno y de oposición que decían, no, el Estado no se puede meter en esto, es el mercado el que tiene que producir solo. Pero hay cuestiones, como por ejemplo la energía solar, que no basta con la adhesión del privado, porque el ciclo de la utilidad es muy largo, entonces requiere combinar esfuerzo público y privado y de otra manera. Yo creo que aquí había una restricción ideológica. Yo hasta donde sé,
En el caso brasilero, por ejemplo, han sido mucho menos restrictivos en esto, han tenido un concepto más amplio, porque no tienen esta constitución que tenemos nosotros, que el Estado supuestamente no puede hacer cosas, no puede... Si la gente no sabe cómo el concepto de Estado que tiene nuestra constitución nos limita hasta para que el Estado tenga una red de hogares para adultos mayores, porque se supone que eso lo hacen los privados y el Estado solo subsidiariamente y no lo ha hecho. Estamos atrasadísimos respecto al resto del continente. Y así en otras cosas, por eso la discusión constitucional es pertinente en esta y en otras materias. Bueno, de hecho, un buen amigo, Juan Rada, que ha estado en este programa, no sé si usted lo ubica. Muy Juan, bien lo conozco, sí, también es amigo mío. Juan, siempre hemos hablado mucho, digamos, de este tema de armar esquemas público-privados donde se hayan centros de investigación para fomentar innovaciones dentro de ciertas áreas. Lo que Juan postula es que la regulación va generando la innovación y que la innovación no pasa sola. Es bien interesante lo que... Ahora, en otro tema, cuando nosotros decimos, a ver, el país tiene que avanzar en un área o tiene que ser, pensando en un mercado ya más global, senador, exportación de servicios desde Chile. Se han hecho varios intentos. Yo me acuerdo que en algún momento, yo siendo presidente de ACTI y después tuve la vicepresidenta de la Fundación País Digital, hicimos algunos esfuerzos de que Chile fuera un lugar donde se pudieran exportar servicios de tecnología. Al final nos falló. O sea, han pasado cosas, pero muy pocas. Y ahí tiene que ver con un tema de coordinación público-privada, porque estaba Corfo metido, habían empresas que querían exportar servicios, como que nos falta la chaucha para el peso en algunas cosas para poder jugar un rol como Chile más allá de los recursos naturales. Y yo creo que quizás hay un prejuicio, y ahí me gustaría saber su opinión, de que Chile tiene que hacer cosas de mayor valor agregado en torno a los recursos naturales principalmente. Y usted daba un buen ejemplo, el ejemplo de la energía, digamos, de otro tipo que no necesariamente tiene que ver con recursos naturales. O sea, ¿qué se puede hacer en eso? ¿Qué se puede esperar? Yo estoy convencido que aquí hay un problema de voluntad política, primero. O sea, y que como país vamos decantando nuestro proyecto de país. O sea, como nos hemos tenido un ciclo ahora de precio de cobre muy alto que nos ha dado mucho respiro y hemos crecido y ha habido niveles de consumo altos, en fin. Pero uno dice, hemos aprovechado este periodo de vacas gordas para generar condiciones para un momento en que el cobre no sea tan importante o tenga un sustituto o cualquier cosa. Y uno diría no. Y cuando Andrés Velasco, ministro de Hacienda, le pide a Hausmann, el director de desarrollo de Harvard, le dice, critique a Chile como opera, y la crítica viene por el lado de decir, mira, qué increíble que este país en este nivel de desarrollo, con este nivel de producto, tiene tan poca densidad industrial, tan poca densidad en sus cadenas productivas. O sea, hay algo que no está funcionando bien. Y eso yo creo que es como confiar mucho en la espontaneidad, con que las cosas como que salen solas, que el mercado produce ciertas cosas. Hay cosas que produce el mercado y otras que no las produce el mercado. Entonces se requiere una lógica pública o privada, y yo creo que en eso tenemos que discutir. O sea, hoy día las propuestas industriales son muy pocas, las propuestas en esa perspectiva. Recién estuvimos en el debate de la reforma tributaria. No quiero nombrar a los gremios, pero fueron gremios a hablar sobre la cuestión tributaria y nunca dijeron que ellos querían desarrollar una perspectiva industrial, y nos dijeron por qué no se estimula de una determinada manera este sector y se buscan incentivos virtuosos. Era más proteger lo actual. En el momento, ¿no? Y eso es bien, pero si uno mira, las franquicias tributarias que hay en Chile están para otros sectores, no para el sector industrial. Para otros, básicamente el sector de capital financiero, el que más franquicias tiene, o sea, el que más posibilidades tiene, y otras cosas. Pero hacia la industria, ¿qué estamos haciendo en serio a eso? Esto es un debate que en Chile está recién empezando. Hay mucho de hacer la pasada, o sea, como mentalidad, el negocio fácil, no la cosa elaborada que tiene más, a lo mejor no hemos acostumbrado a la... vamos a tomarnos un minutito para hacer una pausa y agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, a la consultora Berger y Berger y al software educacional Galileo, que está cambiando la educación en Latinoamérica. Cuando yo entro a Galileo, juego, estudio, hago evaluaciones. Es que a veces
Hay páginas que sirven para estudiar, pero son así súper aburridas. Y este no, pues este es como más tecnología y es más divertido porque los contenidos tienen dibujos, videos y... Me gustó mucho meterme a Galileo porque yo podía jugar y a la vez aprender. Cuando le enviábamos los trabajos por Galileo, ellos tenían la labor de meterse a un computador. El 85% de los alumnos venían con su tarea hecha el día siguiente. Y específicamente Galileo lo tenemos desde este año. Pero Galileo nos ofrece otra forma de trabajo. Nos ayuda bastante porque están los contenidos y los temas a trabajar de cada grado dosificados de acuerdo a nuestro diseño curricular. ¿Por qué? Porque es más gráfico, es visual. Aquí estamos en una interesante conversación con el senador Carlos Montes. Estamos hablando un poco de los desafíos de Chile, más allá de la coyuntura, desde el punto de vista estratégico, para cómo insertarse en un mundo global competitivamente, guardando también los equilibrios de equidad, de identidad que el país requiere. Senador, cuando hablamos de grandes reformas, como que las reformas uno echa de menos en esas reformas, lo que le decía, algunos aspectos innovadores, ¿no? Cuando estamos hablando de educación, por ejemplo, y sabemos que hay un proyecto muy importante para la Facultad de Pedagogía, para reforzar la Facultad de Pedagogía, y hay 11 facultades de pedagogía que cada una de ellas ha obtenido un grant de $3 millones y tienen sus proyectos de convenio de desempeño, y prácticamente hay 0 proyectos de tecnología dentro de la pedagogía, cuando están formando profesores que van a ejercer el 2020. Entonces, ¿dónde está la sensación, dónde está el cuestionamiento de mirar lo que se requiere hoy cuando estamos hablando de futuro? Entonces, hoy día van $33 millones a Facultad de Pedagogía sin innovación, porque es como darse vuelta sobre lo mismo, es como darle una vuelta más a la tuerca, más que mirar a futuro. ¿Qué se puede hacer sobre eso? Hay un tema de mirada, hay un tema de algo disruptivo. ¿Qué se puede hacer en torno a eso? Bueno, esa es la discusión que está el país hoy día, porque cuando uno habla de una reforma estructural en educación son 3 aspectos. O sea, uno es lo que se está diciendo, qué es lo que es educación, qué es lo que es calidad de educación. Porque a alguien se le ocurrió que todo se reducía a unas pruebas psicométricas del SIMSI y que eso era calidad y que eso era capacidad innovadora, creadora, desarrollo de personas. No, eso es eso. Una prueba para ver si en los conocimientos en esos aspectos también o no. Yo creo que este es un tema central. ¿Y qué es lo que se hace en un país como Chile ahora? ¿Por dónde orientar la educación? Este es un debate que está recién empezando, pues se está discutiendo mucho más la reorganización, terminar con este sistema de mercado que ha hecho daño, y hay consenso en que para la educación esto, pensar que echar a competir colegios, echar a competir universidades y a producir gran calidad, y no produjo ni la calidad y produjo mucha desigualdad social. Entonces, y también lo otro que se plantea es que hay que crear una nueva educación pública, yo lo encuentro fundamental. Pero ¿cómo incorporar esto más de discusión de contenidos, qué es lo que es la educación y cómo se hace? Es algo que yo creo que está recién empezando. Desgraciadamente eso no está en el centro, porque tiene que ver con filósofo y tiene que ver con ingeniero, por decirlo así. Tiene que ver con la cosa muy global y tiene que ver con la cosa muy específica de la técnica y todo. Yo creo que aquí se requiere pensar no solo la profesión en función de qué rinde más en el corto plazo, excedentes, se requiere tener proyectos. Y si nosotros decimos energía solar, tenemos que formar gente para la energía solar. ¿Dónde estamos? Fíjese, la discusión nuestra todos los años a propósito de los recursos con ICIT es que hay un fondo para eso. Nada más que para mandar gente a formar gente acá, etc. Y en cada uno de los temas que yo varias decenas de millones de dólares. Es que la plata la tenemos y en el fondo dentro de esa plata asignar parte de esos recursos para ciertos fines. Pero se dice, no, aquí veamos lo que se presenta, lo que surge y ahí seleccionaremos. O sea, hay una dificultad para entender de que la política tiene que ver con opciones. No es un puro problema que el mercado juega su papel, pero la política, la conducción del país juega. O sea, que hoy día tengamos en el país 5 sismólogos, uno dice el país más sísmico del mundo, que esté con 5 sismólogos y todos los sismólogos chilenos están repartidos por el mundo como grandes talentos, pero no están acá. Entonces uno dice, ¿por qué?
En fin, hay hartas cosas que nos falta recuperar la capacidad de tener proyecto país, que no necesariamente es de unos contra otros, sino que son distintas visiones del crecimiento. Yo creo que el tema tecnológico, el tema del crecimiento, el tema de la innovación, hay que ligarlo a proyectos de desarrollo y no en general solamente. Yo no creo mucho. A mí lo de los clústeres me gustaba, porque era jugarse por ciertas cosas. En el gobierno de Sebastián Piñera se interrumpió completamente eso, se detuvo porque otros dicen, no, si aquí el mercado, ¿cómo puede tener apuesta el Estado? ¿Cómo te apuesta en ese caso asociada a los privados? Entonces usted me pregunta, ¿qué es lo que falta? Falta un Estado con más decisión y un privado que asume de otra manera lo público-privado. O sea, yo creo que los grandes grupos económicos, los que han ganado en este país, ¿quiénes han sido los que han ganado? ¿Por qué ha crecido Chile? Son tres, es todo lo que tiene que ver con recursos naturales, todo lo que tiene que ver con comercio, retail y el sector financiero. Son los tres pilares del crecimiento. Y los tres ya están, bueno, ganan mucha plata y están como tranquilos, y hacen innovaciones dentro de... Pero yo creo que ahora hay que exigirle, esto es parte del debate de la reforma tributaria y es parte del debate del FUT, porque ellos eran premiados por cada cosa que hacían, eran muy sobreestimulados con los impuestos no pagados y con otras cosas. Bueno, ahora se trata de diversificar eso. A mí me parece que la pyme requiere un nuevo impulso también. En algún momento uno dijo ya, SEX va bien, un impulso, va a generar un sector exportador de apoyo. Pero algo ha pasado, que tuvo un impulso en algún momento, pero que eso no sigue. Y yo no le quiero echar la culpa a los empresarios, nada, es un problema de todos, y particularmente de la política. Cuando hablamos de innovación, y para cerrar este punto, también uno echa de menos, o sea, por distintos motivos estoy ligado a realidades de otros países. La UAP, en la UAP estuvo usted, ¿no? Yo es cliente de Galileo, uno de nuestros auspiciadores trabaja con la UAP. Entonces, conociendo las realidades de México, colombianas, peruanas, hay como un énfasis muy grande en la tecnología en la educación. Hay una gran discusión entonces aquí uno echa de menos en Chile que no se usen. O sea, la secretaria de Educación de México me decía, la maestra Alba Martínez, me decía, Fernando, la principal causa de deserción de la educación secundaria mexicana es que los jóvenes se aburren en el aula, o sea, en el salón, como dicen ellos. Entonces, como que hay ahí hay discusiones, hay temas de innovación y yo no sé, me da mucho gusto escuchar su opinión, senador, y ojalá uno pudiera sentir de que hay gente que está pensando en eso, que está actuando en esos planos, más allá de la contingencia, porque como usted dice, son temas país. Sí, es curioso lo que ocurre acá en Chile, porque yo he leído comparar los profesores chilenos con de otros países, los insumos educativos, la tecnología, y Chile está claramente por delante de muchos países, incluso países que tienen mejor educación que la nuestra, pero nosotros estamos más dotados de instrumentos tecnológicos, profesores con más postítulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo veo que ahora con la subvención escolar preferencial han habido varios municipios que han orientado mal los recursos, se han dedicado a comprar pizarras multiactivas que quedan todas guardadas, que no están siendo usadas porque no se preocupan simultáneamente de hacerlo más endógeno, más interior. Entonces, no es un problema de recursos, no es un problema de instrumentos tecnológicos, es un problema de la dinámica de los procesos, de la forma de hacer. Yo creo que esta idea de que en educación lo único que importa es el resultado final y no interesan los procesos ha sido muy dañino. En educación, como en pocas cosas, interesa mucho el proceso. La manera de educar, la manera de asumir los temas, la manera de tener respuestas para los temas. Es tan importante como salir bien en una prueba final o no. Y que los profesores tengan espacio y tiempo y una vida, dignificar el rol del profesor, porque al final el pobre profesor pasa corrigiendo pruebas hasta alta hora de la noche, o sea, es una cosa como los profesores los han dedicado aquí nuestra tecnocracia de un lado, de derecha e izquierda, no sé si de izquierda, pero lo ha dedicado a preparar la prueba del CIMSS y de la PSU, y eso es muy dañino, más que ser formadores. Si un profesor es antes que nada un formador que es capaz de recoger inquietudes, estimular inquietudes, y no solo prepararse para salir bien una prueba del CIMSS o de la PSU. Ahí vino un premio Nobel hace poco y analizó esto, un norteamericano, y dijo, esto, tal como está, solamente lleva a tratar de engañar a la prueba. Porque la prueba no es para prepararse para la prueba, la prueba es una manera de evaluar cómo van las cosas. De tomar la temperatura. Y no ordenar todo en función de la prueba. O sea, hay colegios municipales o colegios públicos hoy día que
los alumnos no hacen ni deporte, ni actividad cultural, ni nada, y no hay un proyecto más amplio, integral de desarrollo del ser humano, porque tienen que dedicar el tiempo a prepararse para el CIMSE o prepararse para la PSU. Entonces hay distorsiones que tenemos que discutir mucho y desarrollarnos mucho. Oiga, senador, estamos como terminando el programa y me gustaría hacerle una pregunta así muy abierta. ¿Cuál es su sueño para Chile? Mire, yo soy una persona que estoy contento con Chile y crítico de Chile. O sea, no es que el sueño, yo creo que tiene mucho más que ver con la manera en que nosotros convivimos, la manera en que una sociedad mucho más integrada, menos desigual. Nosotros estamos en niveles de desigualdad vergonzosos. Si nos comparamos con Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene otro nivel. O sea, nosotros estamos en el extremo de lo desigual, que no fue propio de la historia de Chile. O sea, de repente, claro, está tan concentrado el crecimiento en ciertos sectores y de los ingresos, del producto, que ha generado muchas desigualdades. Yo sí creo que esto no basta con ganas. Es necesario un país que tiene un concepto, pero también un modelo de desarrollo que tiene bases más materiales, más equitativas. Y eso pasa también por la cuestión industrial. O sea, porque el tipo de puesto de trabajo que genera la minería, que genera el retail o que genera el sector financiero, no es lo mismo que en una tarea industrial y en ese marco definir nuestra propia vocación. ¿Qué es lo que le podemos aportar? Usted decía hace un rato que nosotros se dijo que Chile iba a ser un exportador de servicios para América Latina y que desde acá se... Eso fue una idea. Entre esa idea y los procesos concretos para poder llegar a esa idea hubo una tremenda distancia y solo esas cosas no surgen. Eso no es un problema de puro mercado que va a generarla, se requiere intervención del factor del mercado, sí, de los privados, pero también un factor de opciones políticas. Opciones políticas, foco y mucha persistencia. Y mucha persistencia. Oiga, senador, queremos aprovechar esta ocasión de entregarle un regalo de uno de nuestros auspiciadores, de Galileo. Galileo es un software educacional que está presente en México, en Colombia, en Perú y en Chile. Y es una beca para 2 establecimientos de su circunscripción. Mire usted. Así que usted ahí, a través de su oficina, digamos, si se lo entrega a un par de establecimientos, vamos a estar muy contentos de que los niños puedan usar la tecnología para mejorar sus procesos de aprendizaje. Muchas gracias. Después le voy a preguntar en qué consiste la beca, pero por lo menos aquí dice beca para 2 establecimientos. Para 2 establecimientos, que todos los niños tengan acceso, digamos, a la plataforma y puedan estudiar. Digamos, sí, muy interesante. Muchísimas gracias. No, con todo lo contrario. Gracias a usted por acompañarnos en este programa, senador, y le deseamos mucha suerte y persistencia, porque eso parece que en política es vital para poder seguir adelante llevando todas las ideas innovadoras que usted promueve. Yo además le diría a su programa y a todos ustedes que en un momento que el país está con transformaciones estructurales es bien importante meterse al debate. O sea, el debate tiene que ir abriendo, o sea, si esto no va a salir solo de los espacios que hay. O sea, por eso que programas como el de ustedes es muy importante. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo programa y hasta una próxima. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación.